Bueno, es hora de hackear. ¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos a Lo de los Hackers, tu podcast de ciberseguridad. Un nuevo mes, un nuevo programón. Bueno, soy Javier García y vamos a tener un programón brutal. Vamos a entrevistar a Mónica Valle porque nos va a hablar de soft skills, que es lo que hablaremos hoy. Nos va a enseñar a hacer presentaciones porque recuerda que si puedes ser muy bueno rompiendo cosas y hackeando lo que quieras, pero si luego no lo sabes explicar, no sabes presentar, pues de poco va a servir. Y eso lo veremos luego porque ahora está con nosotros una vez más Alejandro Quesada. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué pasa, Javi? Bueno, imagino que los oyentes querrán saber cómo está el tiempo y bueno, ha llegado el calor. Ha llegado el calor a la Ya terreta. las camisetas ya empiezan a estar sudadas, o sea que ya Al se final agradece. vamos a tener que hacer la sección del tiempo, Sí, no fuera coñas. Bueno, pero no, aunque tengamos la sección del tiempo, nuestra agenda, nuestra estructura no va a cambiar. Vamos a tener las programa noticias que canónico. comentaremos, la agenda, la turra central y luego la entrevista. Así que, sin más Venga, dilación, vamos a empezar con las noticias. dispara. Bueno, el FBI incauta el foro de piratería Breach Forums utilizado para filtrar datos robados, ¿vale? Ya hemos hablado de él varias veces aquí. Pues el caso es que el 15 de mayo el FBI ha incautado el conocido foro de piratería Breach Forums que se estaba utilizando en esos momentos para filtrar datos robados de un portal de la Interpol, que fueron robados la semana pasada. Es un paso más en sus esfuerzos significativos y continuos para combatir el cibercrimen. Como decíamos, la mañana del 15 de mayo el FBI lo incauta y cuando la clientes, no sé cómo llamarlos, la gente que entraba ahí curiosos del cibercrimen entraban, veían un mensaje indicando que el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos había tomado el control tanto de los servidores como de los dominios del sitio. La acción del FBI, por segunda vez en este año, también ha tomado el control de los canales de Telegram, que estaba operado por Baphomet, que se convirtió en el administrador del foro tras la detención, como ya sabréis y comentamos aquí, de su predecesor Conor Bryan, o más conocido como Pompompurín, en marzo del año pasado. Los administradores del sitio, conocidos como Baphomet y Shiny Hunters, aparecían en este prom, digamos, en esta imagen del FBI que había puesto en el foro. Aparecen con imágenes de sus fotos, perfiles superpuestas con barras de la prisión, como si estuviesen ya haciendo el juego de incautados y encarcelados. Según el FBI, han obtenido acceso a datos importantes como direcciones de correo electrónico, direcciones IP, mensajes privados, lo que podría ser crucial para futuras investigaciones. La incautación de Breach Forums marca un nuevo golpe significativo, como decíamos antes, contra el cibercrimen y envía un mensaje claro de que las autoridades están tomando medidas serias contra estas actividades físicas. Perdón, estas actividades ilícitas. No sé qué estaría pensando. Bueno, ya veremos cómo se desenvuelve, cómo se desarrollan los acontecimientos, pero creo que Alex, luego en la siguiente noticia, nos va a dar un avance de por dónde van los tiros. Sí. Pues bueno, comentarte, pues nada, apoyo al FBI por todo el tema del cibercrimen y demás. Pero como bien has comentado, vamos a hilarlo con la siguiente noticia. Bridge Forum está de nuevo por aquí. Bueno, tú has dicho que habían pues un par de administradores, moderadores y demás, pero lo que hemos comentado siempre, esto de ponerle vallas o puertas al campo es muy difícil. Y en Internet tú puedes cerrar un foro, pero es que te lo replican pues con otro dominio o con otro TLD, etcétera. Entonces, Bridge Forum está otra vez activo. Pero esto ha durado Y como la claro, independencia de Cataluña, ¿no? Es como... sí, el procés. Ah, Entonces, ¿qué quería comentar de Bridge Forum? Y es que recientemente, bueno, a día de hoy, ¿vale? A finales de mayo, en Bridge Forum, aunque es un post, digamos, un poco antiguo de marzo, se ha dado a, o sea, ha salido a la luz que Telefónica ha sufrido una brecha de información que afecta a 120.000 usuarios, ¿vale? Con dirección física, nombres completos, direcciones de correo, números de teléfono y demás.
¿vale? Esto está, como no, a la venta en Bridge Forum, ¿vale? Que se puede pagar, pues imagino, en criptomonedas, Ethereum y cosas así. Entonces, bueno, en este caso, Telefónica está investigando, digamos, un poco las informaciones que hay, ¿vale? Porque hay muchas veces que a lo mejor son, por así decirlo, datos un poco dummies, ¿vale? Que no tienen, digamos, tampoco mucho valor y están viendo, pues, realmente, pues, si hay información comprometedora, pues, obviamente para avisar, pues, todo tema de Agencia Española de Protección de Datos, etcétera, etcétera, Pues sí, etcétera, ya ¿vale? está así frotándose las manos detrás del Sí, árbol, saliendo en plan, ¿cómo que datos? Luego, sí, claro, hay que ver, como dice Alex, hay que ver la calidad y lo delicado que sean esos datos claro. filtrados. Porque de hecho, en la misma noticia quería comentar que también Decathlon España ha sufrido una brecha de seguridad donde en este caso sí que hay, digamos, un actor que se autodenomina 888, ¿vale? Que me suena un poco a esto de casas de apuestas. Y nada, pues supuestamente, ¿vale? Sí, sí, es un poco el nick del autor o del cibercriminal, adversario, etcétera. Le gusta bastante los temas de OSINT y doxing, ¿vale? Que doxing es, digamos, acoso online, etcétera. Además que ya tiene un poco de solera porque ha afectado a otras empresas como Nestlé, UNICEF, etcétera, ¿vale? Entonces, que sepáis que en tema de Decathlon, pues ahí sí que es cierto que ha afectado a los trabajadores de Decathlon. En el caso de Telefónica, pues se está investigando. Pero bueno, es un poco lo que hay que luchar contra el cibercrimen, pero de una manera eficaz. El doxing no era, doxear era alguien, no era cuando te exponían públicamente tus datos, ¿no? Era, creo que era eso. Cuando dicen, vale, tú Sí, puedes tener una imagen online y decir, vale, yo tengo toda tu información de verídica y ¡pum! Te expongo. Digo, vale, vives aquí, eres este y te rompo la imagen que tengas. Esto, yo con mi culturilla de Twitter, que lo he visto hacérsela a bastante gente y creo que era eso, si no recuerdo mal, si no confundo ahora el término. de hecho, bueno, sabéis que uno de los, eh, iba a decir los lemas, no, no es un lema como tal, pero una de las acciones que suelen tener los grupos de cibercrimen, sobre todo los que roban datos y los ponen a la venta, es que luego intentan publicarlos en una fecha límite, en un deadline. De hecho, creo que en el Hospital Clinic que estaban diciendo, bueno, si no pagáis, pues mira, liberamos todo esto, que habían teras y teras de datos y creo que también estaba por ahí pendiente el caso de Ayesa, que lo comentamos también en programas Correcto. anteriores. El deadline creo Entonces, que entraba justo esta semana y bueno, ujú, eso, creo que intentaron incluso, comentaron que estaban intentando hacer una denegación de servicio sobre el portal que iba a publicar los datos, pero bueno, ya veremos en qué acaba todo esto y lo cubriremos aquí, así que atentos al programa. eso. Vamos con la siguiente noticia y es que Google borra accidentalmente la cuenta en la nube de un fondo de pensiones australiano de 125.000 millones, afectando a más de medio millón de clientes. Google Cloud borró accidentalmente la cuenta de Unisuper, uno de los mayores fondos de pensiones de Australia, dejando 620.000 clientes sin acceso a sus cuentas. Al parecer, una mala configuración, según ha comunicado Google, ocasionó que se eliminara de la nube todos los archivos pertenecientes a estos clientes. Bueno, como decimos aquí varias veces y como dijo Miguel Ángel Hernández en lo de los Hackers Live, desde aquí le mandamos un saludo, la nube es solo el PC de otro. Bueno, entonces si hay errores o borrados de información en el PC de otro, pues te afecta a ti. En cuanto los clientes comunicaron el problema de acceso, el fondo emitió rápidamente un comunicado diciendo que no se trataba de un ciberataque y que no había habido ninguna violación de datos. Porque esto enseguida rápidamente, bueno, y más siendo un fondo de pensiones, pues tiene un impacto reputacional, caídas en bolsa, alarma, pánico. El director ejecutivo de Google Cloud, Thomas Kurian, confirmó que la introducción surgió de una secuencia de eventos sin precedentes. Ya sabéis, como en la película, una serie de catastróficas desdichas en la que una mala configuración involuntaria durante el aprovisionamiento de los servicios de la nube privada de Unesuper resultó en la eliminación de la suscripción a la nube privada. Vino a decir, palabras textuales, este es un suceso único, aislado, que nunca antes había ocurrido con ninguno de los clientes de Google Cloud a nivel mundial. Esto no debería haber sucedido. Google Cloud identificó los eventos que llevaron a esta interrupción y tomó medidas para garantizar que esto no vuelva a suceder.
Por suerte, el fondo contaba con una copia de seguridad de los archivos que se habían sido borrados en otro proveedor en la nube y tras una semana el servicio pudo ser restablecido y los clientes pudieron acceder a sus cuentas finalmente el 2 de mayo. Y bueno, pues lo Bueno, que hemos dicho, pensaba que esto lo estabas escribiendo tú, digo, no, esto es una nota que me haya puesto yo. no, Pues no. el miedo, los clientes, el daño reputacional que puede Sí. tener la marca, no solo la empresa de los fondos, sino además Google en este caso, bueno, pues se palpaba la tensión en el ambiente. Pero bueno, al final, Sí. por una buena política de backups, no sé si irían la de 3-2-1, pues tenían copias de seguridad y pudieron restablecer la información y los clientes, pues su dinero. Yo aquí quiero comentar, si no estoy equivocado, el sistema de pensiones australiano es diferente al español. Y es decir, tú allí vas cotizando durante toda la vida y tienes como una pequeña hucha de tu plan de pensiones. Y a lo mejor, pues, cuando llega tu momento de jubilación, pues tienes $1 millón australianos, dos, tres, cuatro. Es un sistema totalmente diferente al sistema que tenemos aquí actual de pensiones, que cuando nos toque a nosotros jubilarnos, yo creo que incluso a lo mejor no hay pensiones, pero bueno, eso es Da otro para tema a otro debatir. programa. Claro, imaginar la repercusión de las personas cuando van a acceder a su cuenta y ven que no tienen dinero. O sea, el dinero que han estado ahorrando toda su vida no está. Pues fue Entonces, bastante un heavy. impacto crítico y rápidamente la Sí, sí. empresa emitió ese comunicado y empezaron a buscar el origen y la raíz del problema. Por suerte fue, bueno, bueno, por suerte eso tenían backup, pero vamos, que hubiese sido una liada de proporciones Sí. monumentales. Desde aquí lanzó un mensaje al gobierno de España para que ponga el sistema de pensiones australiano. O sea, la Bueno, hucha, pues ahí queda el mensaje, políticos de España. la hucha que tienen los australianos, a mí también me gustaría tenerla, ¿vale? Por si acaso. Bueno, pasamos con la siguiente noticia y es que Truecaller cerró un acuerdo con Microsoft. ¿Qué es Truecaller? Digamos, es un sistema para el reconocimiento de llamadas, etcétera. Entonces, ¿por qué ha cerrado un acuerdo con Microsoft? Y esto es lo que os va a volar un poco la cabeza. Y es que la asociación o el sistema que quieren crear Truecaller con Microsoft es crear una versión de tu voz con IA artificial para responder las llamadas. Es decir, esto se ha creado, por ejemplo, para el tema de las llamadas spam, ¿vale? Imaginar que os llaman desde una comercializadora energética, ¿vale? O típicas llamadas de operadoras, ¿vale? Que, pues eso, nos hinchan a llamadas como spam, etcétera, etcétera, ¿vale? Otros servicios. Pues lo que quieren hacer es, con un pequeño audio con el que van haciendo, digamos, un autoaprendizaje, que con esta IA, ¿vale? Que la IA de Azure o la IA de Microsoft se llama AI Speech, puedan responder a esas llamadas. Es decir, me parece esto impresionante porque aunque indican por parte de Microsoft que se limita a casos específicos y requiere una autorización para que esto pues eso no se vaya de las manos y haya pues ciertos sistemas de seguridad, me parece increíble que ya la IA vaya a responder llamadas spam o ciertas llamadas con tu voz a través de un simple audio de texto, ¿vale? O un entrenamiento a lo mejor de 5 minutos. Pero entonces será Eh, como, perdón, pensaba que no es terminado. Ahora cuando termines te Sí, sí. digo. Bueno, esto de momento solo está disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia, ¿vale? Una serie pequeña de países, pero de momento aquí en España y en la Unión Europea no está, digamos, accesible este servicio por tema de protección de datos, porque pensar que si clonan nuestra voz, la clonación de vídeo también es fácil, no sé, es que iba a decir un despropósito, pero no. Cada vez, pues eso, perdemos, digamos, un poco nuestra parte de nuestra identidad digital, pues quiénes somos y, digamos, un poco el reconocimiento este biométrico o lo que sea, ¿vale? Pues también se va a ir al garete. Entonces, nada, veo ok, ¿vale? Que la IA vaya relacionada, pues, con nuevas funcionalidades, pero creo que igual con esto se nos va un poquito de las manos. Entonces, básicamente va a ser un contestador como en los años 90 con nuestra Mm, voz, porque ahí se guardaba nuestro mensaje, pero interactivo, ¿no? Que va a seguir la conversación de la Eso llamada de es. spam.
Claro, pero para eso primero hay que identificar que ese número sea de spam, si no va, no sé qué parámetros seguirá para contestar una llamada sí y otras no, no sé. Sí, pero bueno, lo comentamos también en la noticia del programa del mes de abril, donde, por ejemplo, ciertas funciones de Google ya te pueden avisar si la Ujú. llamada es spam o de cierto servicio, ¿vale? Pensar que, por ejemplo, si a nosotros nos llaman de un hospital, el número es largo, ¿vale? Eso no está identificado ni indexado en Google, pero si nos llaman de algún servicio para darnos una promoción, oferta o lo que sea, pues sí que puede estar indexado en Google o en otro sistema telefónico, no sé. Vale, mi opinión es que teniendo ese reconocimiento de la llamada como que es spam, sería mucho más fácil cerrar, no responder la llamada, Bloquean. que Sí, contestarla con nuestra voz. Y esto es un servicio de IA que nos quieren vender o que quieren vender y dicen, esto sí, a esto, para tener tu i- voz ahí clonada para lo que sea. No me fío un pelo, pero bueno, igual a lo mejor es delito bloquear las llamadas, ¿eh? Hay una ley americana que indica que... puede ser, puede ser. que- Bueno, Bueno, pues era la última noticia y vamos ya a la sección de la agenda. ok, vamos y empezamos con OP Expo Europe el 13 de junio en Madrid. Vale, seguidamente es el 14 de junio, el UAD 360 en Málaga. Siguiente es la Cyberwall en Ávila, ¿vale? Donde sabéis que, bueno, se juntan pues gente especializada del sector ciber, Policía Nacional, etcétera, y es del 18 al 20 de junio. Y en Zero Wall estará presentándola Mónica Valle, que luego hablaremos, no sé si hablaremos de Zero Wall, pero bueno, hablaremos con ella. Y por último tenemos del 21 al 22 de junio el Euskal Hack en San Sebastián, en España. Eso es que, bueno, este último tiene pintaza, ¿eh? He visto los ponentes y demás, pero Y tiene además muy por el buena norte, pinta. que ya, como a Alex le gustaría para evadirse un poco del calorcito que está haciendo por aquí. Ahora sí, Bueno, vamos en la turra central y vamos a hablar de las soft skills necesarias para, bueno, cualquier trabajo y de las hard skills. bueno, A ver, ¿qué pues entendemos de sí, esto? si hablamos de soft skills, digamos, son como cualidades personales que se requieren para tener, digamos, éxito o, digamos, tener, digamos, ciertas cualidades en el trabajo que te van a ayudar, ¿vale? Ya no solo en el trabajo, sino también, digamos, en la vida o en las relaciones, ¿vale? Esto, ahora me viene un poco así a la cabeza, esto de las soft skills, viene como antiguamente se ponía en los currículums predisposición, trabajador, ¿vale? Como Ah, sí. ciertas actitudes o adjetivos que esto forma parte de mi personalidad, ¿vale? Pero esto, bueno, en ciertos cursos, ¿vale? Se conoce como habilidades o competencias blandas. Entonces, pues nada, estas cualidades determinan cómo una persona interactúa en sus relaciones con los demás o haciendo una presentación, un trabajo de equipo o simplemente en su trabajo. Por el contrario, si están las soft skills, está su antagónico, las hard skills. Pero no corramos tanto. Las soft skills son sobre todo las que se aprenden con interacción, porque hay gente que puede ser muy crack en lo suyo y estar como más, que luego le cueste expresar o Sí. comunicar todo ese conocimiento que sabe. Y todos hemos tenido profesores Ujú. que son muy buenos, son muy pros, pero a la hora de explicar, pues cuesta un poquito más. No vamos a decir nombres, también conocemos gente del sector muy pro que nunca daría una charla precisamente por esto, porque no tiene esas habilidades comunicativas o que no sabe hacerse, no entender, porque tú hablas Sí, con él, pero escuchar o llevar una explicación fluida. sí, o entra en pánico, miedo escénico, Correcto. cualquier cosa. Entonces, bueno, está, digamos, un poco, quiero mencionar así un poco la parte de las hard skills, que serían, digamos, pues, por ejemplo, saber hablar un segundo idioma, títulos, certificaciones, pues, temas de programación. Oye, yo sé programar en Go, en Python, etcétera, ¿vale? Todas Eso estas son sería, las más no, fáciles de demostrar, ¿no? En una entrevista, por ejemplo, pues mira, tengo todos estos certificados que dicen que yo tengo estas hard skills, pues una carrera, un título, un máster, un idioma, lo que estaba diciendo Alex, son las más fáciles de que otra persona las vea. ujú. Entonces, por hacer un... Me ha gustado esto del currículum. Por ejemplo, si nos ponemos en el currículum, ¿vale? Unas soft skills, una de ellas, por ejemplo, podría ser la creatividad, ¿vale? Pues una persona a la hora de ser creativa, pues, oye, va a tener
pues ese ingenio o esa forma de pensar, siempre se dice, oye, pensar out the box, fuera de la caja. Ujú. Entonces, de cara, por ejemplo, a la ciberseguridad, nos permiten pues modelar diferentes ataques o pensar como si fuera, por ejemplo, un adversario o un cibercriminal. Correcto. Luego una Eh, comunicación de manera efectiva también ujú, para luego a la hora de reportar los hallazgos, tanto al cliente como a tus superiores. Sería otra soft skill. Trabajo en sí, equipo con tus ujú, compañeros. sí. A la pregunta de ¿cómo te ves mejor, trabajando en equipo o en solitario? Pues ambas. Claro, incluso podríamos dividirlo, que las soft skills son eh, en una entrevista, digamos, que las que te va a evaluar recursos humanos, ¿no? Y las hard skills son las que te va a evaluar luego en la entrevista técnica, ¿no? Los conocimientos rudos. Sí, sí, Si yo creo pasas que una, que también. normalmente suele ser primero recursos humanos, en plan, bueno, pues tienes soft skills, eres una persona Ujú, sociable, no eres violento, no sé, no tenedor en el ojo, ¿no? Como los sí. Simpson, pues puedes seguir adelante a ver tus conocimientos técnicos. Sí, pero bueno, como comentamos el mes pasado con Joel, pues de sus vivencias y de su expertise de haber intentado crear una startup, pues claro, se lleva ese manejo de, oye, saber tratar con clientes, liderar un equipo, Iniciativa, claro, proactivo. iniciativa, resolución de problemas, o sea, a mí yo quiero que esto se solucione ya. ¿Vale? Sobre todo también una de las partes de gestión del tiempo, porque hay mucha gente que hace 1000 cosas a la vez y nosotros lo preguntamos, oye, ¿cómo lo hace? ¿Tendrá un Claro. DeLorean o algo? Capacidad para adaptarse al cambio, ¿no? Pues si es un entorno que tienes que hacer auditorías, siempre lo tiramos un poco a casa, ¿no? A lo que conocemos, pero si tienes que hacer Ujú, auditorías fuera, en clientes, pues te tienes que mover y trabajar con diferentes equipos de personas. Mm, ujú. bueno, resiliencia, ser empático, ¿no? Pues la situación, tú puedes llegar a alguna eh, empresa y que haya alguna situación determinada, tú tienes que tener un poco de empatía con lo que está pasando allí o no decirles es que esto lo tenéis todo manga por hombro, ¿no? Bueno, Sí, pues tienes que saber comunicar y empatizar con la gente que está pagando por tu servicio. sí. Mira, sobre todo también un tuit de Antonio Sanz puso también en este mes de mayo. A veces era algo así como, a veces da rabia presentar un informe y no haber ¿Encontrado nada? obtenido eso, no encontrar nada, porque significa que, oye, lo puedes tener todo cubierto y demás, pero claro, es una manera también de decir, oye, pues vamos a demostrar nuestro trabajo, no he encontrado nada, pero te he hecho todo esto, lo tenéis todo bien y demás. Que hay un Y trabajo detrás y tienes que defenderlo. Aunque esto esté limpio, yo aquí he estado mis horas eso y es. te digo que esto está limpio. Así que bueno, nos podríamos bueno, tirar aquí pues unos cuantos minutos más, pero bueno, yo creo que sería Vamos a mejor. pasar, sí, con la entrevista y a aprender Bueno, a comunicar de toda una profesional y que, bueno, tengamos un incremento en nuestras soft skills de comunicación con Mónica. Bueno, estamos ya con nuestra invitada de hoy, con Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? muy buena, Mónica. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Javier y Alejandro, por invitarme, que me hace mucha ilusión estar aquí, de verdad. La ilusión es totalmente nuestra y un auténtico placer contar contigo. Somos, Eh, bueno, perdona, somos seguidores tuyos desde yo no sé cuántos años, ¿eh? Desde que estábamos en Mundo Hacker. Madrid, sí, Mundo Hacker y otros eventos y bueno, de hecho aún tenemos fotillos por ahí, rebuscando los móviles antiguos. Sí, bueno, pues esas habrá que verlas, ¿eh? Habrá que Sí, revisarlas, a ver qué tal, cómo hemos cambiado. sí. Es prácticamente imposible que que haya alguien que no te conozca, pero aún así tengo una pequeña presentación para introducir a Mónica. Es periodista y comunicadora especializada en tecnología y ciberseguridad, fundadora y directora de Bill Life Media, plataforma de información especializada en tecnología y ciberseguridad, que además proporciona servicios de producción audiovisual y marketing digital especializado. Ha sido presentadora y directora de contenidos del programa Mundo Hacker, para mí programa referente en ciberseguridad en España. Es presentadora, maestra de ceremonias y moderadora de mesas redondas en todos los eventos de ciberseguridad que os podáis imaginar. Aquí, bueno, no puedo nombrarlos todos porque son prácticamente todos. Y no solo ha presentado, sino que además ha sido ponente en multitud de ellos. Podemos escucharla cada lunes en el espacio de radio Cyber After Work de Capital Radio. Además es miembro de la Asociación Internautas, que ahora hablaremos un poquito de esto, y es autora del libro Ciberseguridad, consejos para tener vidas digitales más seguras.
una agenda, o sea, un currículum completísimo que he tenido que resumir y ha sido bastante complejo, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que nada, no estoy en todos los eventos ni Ah, es imposible y eso es algo bueno porque realmente se nota que hay muchísimo interés. Vosotros seguro que lo habéis visto, ¿no? Que ha ido creciendo, creciendo, creciendo y al final como el objetivo siempre es compartir información, compartir conocimiento, pues es maravilloso, ¿no? Porque cuanto más se comparta y más podamos aprender todos de todos, pues mucho mejor. Así que eso es, con siempre es el bueno. auténtico espíritu hacker que siempre reivindicamos aquí, de investigar y compartir conocimiento. Exacto, sí, 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 sí. Bueno, pues yo creo, Javi, que podríamos pasar ya al tema de las preguntas. Correcto, dale. Vale. Bueno, como buenos hackers hemos hecho un poquito de trabajo de investigación y la primera pregunta siempre va un poquillo a pillar, ¿vale? Lo llamamos la pregunta troll y nos gustaría preguntarte, ¿qué cualidades debe de tener una buena amazona de saltos? Bueno, habéis hecho synth por ahí, ¿no? Eso Sí, sí, es. ahora te diré el truco. Pues, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué tiene que tener? Sí, una buena amazona de saltos. ¿Qué tiene que tener? Bueno, pues te tiene que gustar el mundo de la equitación, te tiene que gustar la naturaleza, los animales, estar en contacto con todo eso, ¿no? Y te tiene que gustar la adrenalina, porque es verdad que tiene mucha adrenalina, hay que entrenar y sobre todo disfrutarlo y poco más. Y yo animo a todo el mundo a que se sume al mundo del caballo, que es precioso, la verdad. Una pregunta totalmente de mi desconocimiento. ¿Qué altura tiene el caballo? ¿A qué altura está la montura? O sea, ¿cuánto está del suelo? ¿Dos? Pues depende mucho de los caballos. De hecho, hay algunos caballos que engañan porque son altos. La altura del caballo se suele medir hasta la cruz, que es por donde acaba el cuello, más o menos, Ujú. el punto ese. Y pues depende mucho, 1 metro y algo, depende, ¿no? Pero sí que es verdad que hay caballos que parece que son caballos, pero en realidad son ponis que es como el pony más grande que puede haber, pero en realidad parece un Un caballo. caballo, ¿no? Entonces depende muchísimo y hay todo tipo Muy, de muy alto en tamaños. cualquier Y sí caso. que me habéis Sí. pillado, por eso estoy diciendo tantas chorradas. Así Nada, que no, no. bien Sí. pillado, bien pillado. Nuestro maestro de equitación, Pablo San Emeterio, nos ha archivado la pregunta. Así Ah, que muy ya, bien, Pablo, ya Pablo. sabes a quién tirarle las orejas. Fenomenal. Bueno, ahora sí, centramos un poco en la temática y vamos a imprimir un poquito todo el conocimiento que tienes para poder aplicarlo en nuestro día a día. Queremos un poco repasar de principio, como periodista, ¿por qué te decidiste especializarte en seguridad informática y tecnología? Esta variante. Pues la verdad es que no es algo que decidí como tal, sino que me surgió. Además es que hubo un momento en el que tuve como varias oportunidades de dedicarme al periodismo y a la comunicación en tecnología. Y entonces dije, bueno, pues ya está, esto es una señal, ¿no? Y escogí una de las vías que tuve en mi camino, que fue precisamente la que me llevó a Mundo Hacker que comentabais antes. Y ahí pues lo que me encantó fue la comunidad que estabais mencionando antes, ¿no? Esa capacidad de estar constantemente investigando, esa curiosidad, también las ganas de compartir, las ganas de colaborar y de ayudar, porque yo creo que en el mundo de la ciberseguridad, sobre todo lo que se trata es de ayudar a los demás, de proteger y ese ánimo, ¿no? De protección, de seguridad, de ayudar al resto en este campo que es tan complejo, pero que es tan necesario, porque al final todos vivimos ya en Internet. Hace unos años mucho, pero es que ahora ya prácticamente vivimos el 50% de nuestras vidas y no más en Internet. Entonces me parecía tan bonito y tan necesaria esa parte divulgativa, esa parte de intentar ayudar a concienciar a los demás, a difundir ese mensaje que me enganchó muchísimo. Entonces seguí especializándome cada vez más, sobre todo en ciberseguridad, también en tecnología y en innovación, pero me gustaba mucho la parte ciber y de hacking por eso. Y también pues por todos vosotros, ¿no? Que formáis parte de esa comunidad, que me enganchasteis enseguida con esas ganas y con esa pasión que la verdad es que se contagia. Así que ahí sigo. Vale, perfecto. La verdad es que sí, cuando Mm. vas a eventos sales como muy motivado de ver la gente que está Ujú. haciendo cosas y cómo Ujú, trabaja en proyectos y luego pues, lo difunde y lo comunica. es verdad.
Sí, te queríamos preguntar, ¿cuál ha sido el mayor desafío que te has enfrentado o una lección valiosa que digas tú? Esto creo que me ha marcado. Pues desafíos como tal, bueno, yo creo que montar la empresa, la sociedad, el proyecto, ¿no? Al final vosotros sabéis que eso pues lleva un proceso muy largo, muchas horas, mucha Ujú. dedicación y siempre hay pues como momentos mejores y peores, mucha burocracia que seguramente sea lo peor, ¿no? Cuando te tienes que enfrentar a momentos en los que dices, yo podría estar haciendo algo mucho más útil ahora mismo y estoy entre comillas, perdiendo el tiempo con esto, ¿no? Y da rabia y momentos en los que a lo mejor no puedes avanzar tanto como deberías y son más que un desafío grande como tal, son muchos pequeños, son muchos retos casi diarios, ¿no? Y lecciones aprendidas, pues que al final se puede todo, ¿no? Cuando tienes un proyecto delante o te plantean algo, oye, ¿te atreves a hacer esto? Al principio son todo dudas, ¿no? De, pues no sé si voy a poder hacerlo, esto no lo he hecho nunca, no sé si voy a poder, no sé, y te tienta decir el no. Pero al final cuando te gana el, venga, voy a decir que sí, voy a probarlo y haces todo lo posible y estudias y te formas para poder hacerlo lo mejor posible y al final sale y sale mucho mejor de lo que pensabas, pues es una satisfacción, ¿no? Y yo creo que eso es una lección aprendida, que al final puedes decir que sí porque eres capaz de hacerlo todo, al final Ujú. solamente tienes que trabajar un poquito más y en eso estáis vosotros y estamos todos, ¿no? Y luego poder mirar un poco atrás y decir, "Buah, ¿de dónde vengo, no? De todo lo que he hecho y he conseguido Exacto, Ujú. cuando no lo sí, veía tan factible. no lo veía claro. Ujú. Porque No lo hacemos porque hay muchos podcasts que se dedican a hablar de temas de emprendedores y de startups, pero el mes pasado también preguntamos a Joel sobre este tema y la verdad es que da para hacer una variante de los Ya hackers lo creo. emprendedores. Sí, sí, podréis hacer un Estaría bien. spin-off de ese mundo, desde Eso es. luego, sí. Yo te quería preguntar, Mónica, en los momentos estos que dices tú, yo creo que es difícil o que tienes que tomar a lo mejor la decisión de si sí o si no, si recurres a alguien de confianza y decirle, mira, estoy en esta tesitura, ¿me recomiendas tirar hacia adelante, dejarlo aparcado? ¿Recurres a alguien más para darte ese apoyo psicológico? Sí, 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 desde luego. Vamos, yo si tengo que decir a alguien, sin duda es mi socio de BitLife, que es Adrián, y siempre estamos constantemente viendo, mirando hacia ese futuro y también mirando un poco al pasado, como decías, Javier, ¿no? De que hay que mirar de dónde vienes y, oye, mira lo que has recorrido, oye, qué hacemos y cómo lo hacemos y cómo tiramos por aquí o por allá y qué podemos hacer y desde luego que nos apoyamos mucho mutuamente y es importante en esos proyectos, ¿no? de emprendimiento tener siempre a alguien en el que puedas apoyarte para lo bueno y para lo malo, ¿no? Ujú. Para tampoco subir demasiado alto cuando tienes éxitos, ¿no? Que no se te suba demasiado y tampoco hundirte en la miseria cuando las cosas no salen bien. Yo creo que hay que ser un poco constantes en el tiempo, de manera ascendente, pero sin que se te suba ni se te baje demasiado, ¿no? Bueno, desde aquí le mandamos un saludo también a tu socio. Un saludo. Háblanos un poquito de la Asociación Internautas. ¿De qué va todo esto? ¿Qué estáis haciendo allí? Pues es la asociación que, bueno, hace poco, de hecho, celebramos el 25 aniversario porque es una asociación ya muy veterana, decana en el sector, que quiere velar por esos derechos de los usuarios en Internet, ¿no? Y fijaos si no han cambiado las cosas en este tiempo, ha cambiado muchísimo. Y han llevado a cabo, pues, muchas iniciativas y muchos proyectos muy importantes, pues, para precisamente poder velar por esos derechos y que todos los usuarios en Internet puedan disfrutar de Internet y nunca mejor dicho, sin preocuparse de otras cosas, las menos buenas de la red, ¿no? Y ahora pues estamos viviendo un proceso de cambio que va a ser muy bonito porque tenemos nueva junta directiva en la que estoy yo, estamos otros compañeros, Pablo que mencionabas antes está también y nuestra presidenta que es Ofelia Tejerina, que es una crack. Desde aquí otro saludo y un gran abrazo para Ofelia. Pues ha querido eso, darle un nuevo aire, más renovado, más mirando hacia ese futuro también, porque precisamente ahora estamos en ese momento en el que están cambiando tantísimas cosas, no solo en el ámbito de la ciberseguridad, también en el ámbito de la tecnología, de Internet, viene la inteligencia artificial, vienen muchísimos cambios
y con esos cambios, pues los usuarios vamos a tener también momentos en los que necesitaremos esa ayuda y es lo que queremos hacer, proporcionar esa ayuda, ser ese soporte en Internet y estar para lo que se necesite. De hecho, dentro de muy poquito ya vamos a anunciar pues esas novedades, tendremos nueva web, nueva identidad y más cosas que no quiero contar porque si no luego me matan, pero ahí tenéis Estaremos, un poco de exclusiva, ¿no? estaremos Porque, atentos y nos haremos eco aquí. ¿se puede Muchísimas seguir? gracias. Bueno, imagino que tendréis redes sociales. Si las quieres Sí, sí, indicar ahora, lo. internautas, Asociación Internautas y ahí se irán publicando todas las novedades, sí. Bueno, has comentado un poquito toda la evolución rápida que estaba viendo ahora con la tecnología, el tema de IAs y demás. Mm. Tú que estás escuchando, digamos, las charlas de investigación de primera mano, ¿cómo crees que será la tecnología dentro de 5 o 10 años? ¿Ves algún tipo de riesgo en ese futuro? Es muy interesante porque realmente es verdad que en el último año, en 2023 ya empezó a haber muchas charlas, como decís, ponencias sobre inteligencia artificial y este año ya está siendo el boom, ¿no? Y hay como diferentes tendencias, ¿no? Hay expertos que hablan más de, bueno, esto no va a cambiar tanto, o es un poco hype, o ¿os acordáis del metaverso? A que nadie se Sí, acuerda de Es. blockchain, ¿no? Un poco esa línea. Pero luego sí que hay otros especialistas que hablan en el sentido absolutamente contrario, ¿no? Es una auténtica revolución, va a venir a cambiarlo todo y ponen todos los ejemplos que ya existen, ¿no? Sobre todo hablando de inteligencia artificial generativa, pues la multimodalidad, de poder generar vídeos, imágenes, textos a partir de un simple prompt, de todo lo que se puede hacer ahora y que se lleva desarrollando poco tiempo, ¿no? Entonces, pues partiendo de esa base, ¿qué no se podrá hacer dentro de 5 años si sigue esta evolución exponencial que estamos viviendo? Desde luego que yo creo que sí que van a cambiar cosas y tendremos que cambiar también un poco nuestra manera de pensar. Yo creo que ya lo hicimos cuando hubo la revolución de Internet, cambiamos nuestra manera de interactuar pues simplemente con Google, con el buscador. Es que ahora lo utilizamos para todo, ¿no? Pues cambiará un poco, cambiaremos en el sentido de a lo mejor ya no buscamos en Google dónde está esto o qué pasó en 1900, lo que sea, sino que vamos a reconfigurar nuestra mente de alguna manera, ¿no? Para hacer otras peticiones, serán de otra manera, por eso tenemos que ir aprendiendo con la evolución de la tecnología y cambiarán en el ámbito personal y en el profesional. Yo creo que sí, quizás no es un impacto tan grande que nuestras vidas cambiarán por completo, pero sí, yo creo que nos puede ayudar si lo sabemos usar bien. No sé qué pensáis vosotros, de hecho, aprovechando. Sí, por supuesto. Sí, hay que adaptarse y bueno, hay mucha gente que siempre va con miedo de, uy, ¿qué pasará con esto? Y Ujú. demás. Bueno, sobre todo veo ese miedo relacionado con los puestos de trabajo, de qué va a pasar. Sí, 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 sí. Entonces, bueno. Es el principal, pero es verdad que bueno, que ha habido muchas revoluciones, esta quizás va a ser distinta y por eso digo que tendremos que adaptarnos, ¿no? Porque al final nos va a afectar a todos, pero si sabemos usarlo en nuestro favor, pues a lo mejor Sí, cambiarán los puestos de trabajo, no tanto eliminarse, ¿no? me quedo con una cosa muy simple que hasta ahora no había caído en el modo de buscar las cosas, que había gente que era como más resuelta a la hora de poner la búsqueda en Google y dice, no, es que si pones específicamente esto, te sale el resultado. Ahora Sí, ya eso va a cambiar, sí. porque Ujú. Ujú. escribes con lenguaje natural en una IA y te va a dar exactamente lo que quieres sin leer el párrafo dentro de la noticia que te Sí, sí, indexa Google. Eso es va alucinante. Tú le dices, muchísimo oye, más te voy a rápido. pasar a continuación un texto y te voy a pedir que me hagas un resumen en 5 líneas mencionando no sé qué. Y la respuesta que me da es, yo utilizo Copilot sobre todo, y la respuesta que me da es, vale, perfecto, estoy atento a que me envíes el texto. Es alucinante, es como Sí. si realmente estuvieses conversando, ¿no? Exacto, sí, sí. Es Y sí, muy, sí. muy fácil de Entonces, usar. Sí. De ujú. hecho, una de las noticias que hemos comentado al principio del programa es que una aplicación, Truecaller, permite hacer IA con tu voz para las llamadas spam. Es decir, automáticamente, pues ya sabemos que siempre están la distribuidora o comercializadora eléctrica, no sé qué, no sé Sí, cuánto, sí, te sí, sí. intentan vender.
Pues aquí en España y en Europa no se va a poder por tema de GDPR, etcétera, pero en Estados Unidos van a implementar eso. Y me parece ya es que Interesante, interesante. increíble. Bueno, continuamos. Mónica, sabemos que eres experta comunicadora, maestra de ceremonias, periodista ya, bueno, con bastante solera. ¿Nos puedes decir trucos o consejos de comunicación para mejorar a la hora de realizar una presentación, ya sea pues gestión del estrés, el lenguaje corporal, comunicación no verbal, ortografía incluso? Sí, la verdad es que todo influye. Lo más importante, yo creo que es, aparte de la experiencia, que es verdad que te va dando mucho, ¿no? Como son como horas de vuelo, cuantas más horas de vuelo tienes, pues más sencillo te resulta o puedes, digamos, gestionar mejor cualquier cosa que pueda ocurrir. Pero es verdad que tenerlo muy bien preparado es lo más importante. Es como lo que habéis hecho ahora con la entrevista, ¿no? No habéis llegado y habéis hecho la entrevista sin más, sino que habéis hecho una preparación, habéis pensado a ver qué preguntas puedo hacer o cuáles no. Habéis preguntado a Pablo para hacerme una pregunta que me pueda pillar y así también pues es pues más divertido, ¿no? Más ameno. Y es igual, ¿no? Cuando alguien se enfrenta a una situación que puede ser estresante, como es pues eso, hacer una presentación en un escenario que lógicamente estresa a todo el mundo, hasta el que lleva más años y más horas de vuelo sobre ese escenario también, ¿no? Y de hecho eso es algo bueno, porque yo siempre digo que salir ahí como quien no quiere la cosa, como si estás ahí caminando por tu salón, pues no tiene ninguna gracia, porque ese puntito de estrés, de tensión, es lo que hace que estemos vivos, ¿no? Que podamos precisamente reaccionar si pasa algo, que podamos improvisar y que podamos ver a lo mejor cómo está reaccionando el público y podamos cambiar un poco el mensaje o lo que vamos a decir. Entonces, si te lo preparas bien, reduces esa tensión porque te sientes mucho mejor. Es como cuando vas a un examen y no lo tienes preparado, pues todo fatal, ¿no? Pero si te lo has estudiado muy bien, vas a ir más tranquilo. Luego ya saldrá mejor o peor porque hay otras circunstancias, pero esa parte ya te quita mucho de los nervios, ¿no? Y después tener ese puntito de estrés no es malo. Lo mejor es aprovecharlo en tu favor para estar más activo. Y ya lo demás pues cada uno es como es, ¿no? Es verdad que hay muchísimos cursos y formación sobre presentaciones, pues no, haz esto, pues ponte más erguido, más tal, más cual, pero al final, eso yo creo que te da sobre todo la experiencia. De primeras o la gente que está empezando, yo siempre les digo, no estés pensando en tantas cosas porque al final vas a volverte loco, ¿no? No puedes pensar en estar erguido, que si el pie, que si la mano, que si pongo esto aquí. Sé tú mismo y si eres tú mismo y estás pensando más en lo que tienes que decir, en cómo tienes que colocarte, pues seguro que te va a salir de una manera mucho más natural, que siempre queda mejor que estar un poco más impostado, ¿no? A veces ves presentaciones que se ve que no es él mismo o ella misma y ahí quizás se le resta naturalidad y cada uno, él mismo se empieza a sentir incómodo y es como un círculo vicioso. Entonces, si te sientes más relajado porque estás contento o tranquilo con lo que vas a decir y sabiendo que eres tú mismo y no pasa nada, pues fluye, ¿no? Un poco. Empiezas a pensar, ¿no? ¿Qué he dicho? Se te empieza a flotar la voz. Sí. Yo, algunas veces en Claro, alguna presentación, mientras hablaba, he llegado a pensar, ¿pero qué estoy diciendo? ¿Sabes? Ujú. Mientras mismo es estaba... normal, es lo Sí. más normal. Sí, 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 Y es lo más normal bueno, del espero que mundo. tenga sentido porque yo ahora mismo estoy perdidísimo. Pero No si eres diré en qué capaz de presentación. continuar, bueno, Claro. no pasa nada, pero si eres capaz de continuar mientras estás pensando eso es maravilloso porque Ujú. es lógico, ¿no? Pasan muchas cosas, tienes muchos inputs, pues tienes a las personas que están en primera fila o en segunda o en tercera bostezando y mirando el móvil y dices, pues ya está, les estoy aburriendo. Claro. Hay alguien en la quinta fila que se empieza a reír, que tendré algo, tal. No, están a sus cosas. Pues como estamos nosotros cuando estamos viendo una presentación que al final llega un momento en que, ay, me habrá escrito el email no sé qué que tenía que responder o estás pensando en otra cosa o estás comentando con el de al lado algo que pasó ayer, ¿no? Entonces ya está, te olvidas un poco de esas pequeñas cosas y detalles y te centras en lo que tienes que decir tú y para adelante, ¿no? O sea, De el consejo hecho, sería olvidarte un poco de lo que está pasando en la grada, ¿no? Los asientos y seguir tú con tu ritmo y con lo que venías Sí, preparado. sobre todo de esos detalles. Sí que tienes que estar pendiente un poco, pues eso, del ambiente y del ánimo general, porque si está todo el mundo aburridísimo y ujú. mirando al techo, pues está claro que algo pasa, ¿no? Pero si es algo circunstancial, pues Claro, a la hora de realizar presentaciones, bueno,
tú lo habrás visto en infinidad de ocasiones, duran entre 30 a 60 minutos y se recurre siempre al típico meme o gracia, digamos, para enganchar un Sí. poco. ¿Cómo se podría captar o nos puedes decir algún truco para captar la atención de los espectadores sin recurrir, digamos, un poco a, digamos, el toque de humor? Sí, es verdad que el humor es muy bueno. Es muy bueno porque llama la atención. En cuanto, pues si hay alguien despistado, en cuanto escuchan que el resto se está riendo, es como, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? ¿No? Entonces enseguida es verdad que despierta a la audiencia. Pero si no se quiere recurrir tanto al humor, puedes recurrir a preguntas a la audiencia, que hay veces que te responderán mejor o peor, pero es verdad que eso también llama la atención y hace que se despierten un poco. Los vídeos siempre funcionan muy bien. Yo siempre veo que si es una presentación que es un poco lineal y recurres a un vídeo llamativo, pues eso también despierta. Otra cosa distinta es que estés constantemente poniendo vídeos y utilizando recursos, entonces ya pues nos acostumbramos a todo, ¿no? Entonces, si desde el principio una charla de media hora, de una hora, empiezas a poner vídeos, memes, vídeos, preguntas, tal, no sé qué, es como, ya basta, por favor. Captura, creo. Sí. Trabaja tú, que yo estoy aquí viendo la charla, yo no estoy aquí trabajando, ¿no? Entonces, pues que sea un equilibrio, pero sí es verdad que ese tipo de elementos llaman la atención. Y también, que antes mencionabais, pues ya cuando adquieres un poco de experiencia, lo que es el uso de la voz, a mí es lo que más me gusta en un presentador. Yo me fijo mucho porque cuando están los ponentes dando una ponencia, no es lo mismo, y os habréis fijado, un tono de voz un poco más monótono, que utilizar la voz, subir, Sí. bajar, incluso susurrar y utilizar los silencios. Fíjate que es todo lo contrario, ¿no? En vez de estar constantemente metiendo muchísima información, hablando muy rápido, metes de vez en cuando un silencio y eso llama mucho la atención, porque también es como en la radio, ¿no? De hecho, en la radio los silencios parece que están prohibidos o en televisión, ¿no? Sin embargo, son muy poderosos porque generan ese... Estamos tan acostumbrados a que haya constantemente cosas, que estén pasando cosas, que de repente deja de pasar algo y te pones más alerta, ¿no? Entonces, utilizar la voz, modular la voz y utilizar los silencios bien usados, yo creo que es muy poderoso, pero para eso sí que es verdad que se necesita un poquito más de experiencia, pero en cuanto lo puedes usar y cuando yo veo presentaciones en las que se utiliza muy bien la voz, me doy cuenta de que el público está mucho más atento porque capta mucho la voz. Manejar los tempos sí que requiere horas de vuelo, sí, eso hay Sí. que practicarlo mucho. Sí, poquito más, ahí, sí. aunque, bueno, como todo en esta vida, hay fans y detractores, pero bueno, yo no me considero fan, sí que admiro a la persona. Sí que veo muy buena persona, un poco por hacer un resumen de todo lo que has dicho, a Chema Alonso. Chema, por ejemplo, es espectacular a la hora de dar las charlas, o sea, manejar los tiempos, buscar como un poco el hype, el resumen, todo y eso para mí pues es un referente a la hora de dar las charlas y Buen me comunicador. interese o no, siempre lo escucho. Absolutamente, sí, lo hace muy bien. Utiliza todos los elementos que hemos estado diciendo, ¿no? Utiliza el humor, además yo creo que improvisa muy bien y tiene esa capacidad también de comunicar muy, muy buena, ¿no? Porque llama la atención y consigue captar la atención con el tema que está hablando de ciber, de hacking o de inteligencia artificial, de deepfake, que últimamente habla más de esos temas, en cualquiera. Yo creo que hace esto un poco que hemos comentado, ¿no? Se lo prepara bien para poder, porque al final es una frase que suelo decir mucho yo, ¿no? Que la mejor improvisación es la que está preparada. Entonces, cuando tú manejas muy bien un tema y tienes muchos recursos sobre ese tema o ese ámbito, vas a poder improvisar y poder salir por un lado o por el otro más fácilmente. Es como cuando aprendes un idioma, ¿no? Cuando estás empezando a aprender inglés o cualquier otro idioma, hacer un chiste es complicadísimo, ¿no? Porque requiere, la verdad es que bastantes habilidades en ese idioma y cuando ya eres capaz de hacer chistes en otro idioma dices, ya estoy empezando a manejarlo. Pues Tienes todo un poco el así. conocimiento. Sí. Un apunte muy rápido que quería hacerte. Yo estuve en la Rooted viendo tu charla. Me encantó, creo que ya lo hemos contado alguna vez. Sobre Muchísimas todo, gracias. la diferencia de estilos con las charlas a las que yo al menos estoy acostumbrado, que es muy barrocas, muy rococó en todas las diapositivas. Y la tuya era muy más sintetizada
e incluso con unos elementos de color muy, muy básicos y entendibles y llamativos. Te dije que era como de diseño, pero luego investigando para la entrevista digo, no, es que es su marca personal, ¿no? Es lo que en tu web son tus colores, son tus elementos, son tu forma de comunicarlo. Un poco, Em, sí. ¿Cómo? Porque es que es una cosa que me ha salido varias veces ahora de un poco de tiempo hacia aquí, el trabajar en una marca personal. ¿Crees que ayuda a Ujú. cualquier tipo de persona o hay un perfil en concreto que debe trabajar en una marca personal? Para nosotros, por ejemplo, del mundo de ciberseguridad, para darnos a conocer o hacer presentaciones, vendría bien que cada uno trabajase en su marca personal para luego llevarlo a este elemento de Ujú. exposición. Sí, sí, es muy buena pregunta. Es verdad que a mí me ha gustado mucho siempre ese estilo eh, y por eso lo he ido usando y cuando hago presentaciones es verdad que lo uso. Me gusta que sea limpio, que haya poca información en texto, que las imágenes sean potentes, mezclar mucho el blanco y negro con algún toque de color. Y es un poco el estilo que yo he querido seguir. Y es verdad que estoy observando últimamente, que antes no tanto, que muchos ponentes quieren tener como esa marca personal y se buscan algo, ¿no? Ya sea un elemento físico, a lo mejor, algo que lleven, o un estilo de presentación, ¿no? Y yo creo que es algo bueno, pero sin obsesionarse, ¿no? Porque es verdad que ponías antes el ejemplo de Chema Alonso y él tiene una marca personal muy potente eh, que yo creo que le surgió de una manera, porque él lo ha contado varias veces, ¿no? Un poco casual y entonces fue evolucionando y él la ha ido mejorando, perfeccionando y lógicamente, aunque al principio fuese algo casual, pues luego eso tiene un trabajo por detrás, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser algo también en ese estilo. Puedes trabajarlo desde el principio, pero sin pasarte mucho, ¿no? No, por ejemplo, decir, vale, pues mi sello personal va a ser que me pongo un aro en la oreja, ¿no? Y entonces voy a salir siempre con el aro y que me llamen el del aro. Bueno, pues a lo mejor hay que trabajarlo de otra manera, ¿no? Trabajar más cuáles son tus puntos fuertes, trabajar más la presentación, el propio contenido como tal y no el continente, ¿no? Sí que es verdad que si tienes una marca personal eh, y la trabajas, pues luego vas a conseguir que seas muy reconocible. Por ejemplo, si veis una slide de Lorenzo Martínez de Securízame en algún sitio por ahí aislada, sabéis perfectamente que es suya, Eso ya es su ¿no? estilo, Sí. eso es. Es su estilo, pues eso me parece que es fantástico, ¿no? Ser reconocible. Pero a lo que me refiero es trabajarlo, tener esa marca personal es fantástico, pero sin obsesionarte y sin pasarte un poco de vueltas. No sé si Sin entendéis forzarlo, por ¿no? dónde Ujú. quiero llegar. Sí, 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 sin forzarlo demasiado. Perfecto, pues seguimos adelante. Si quieres, hago yo esta pregunta, Alex. Vale, sí. Vale. Ahora, como generador de contenido que creemos que somos, te voy a preguntar como fundadora y directora de Be Life Media, ayúdanos con estas dudas. ¿Se puede copiar directamente el artículo de otro autor si luego lo citas como fuente? ¿Qué os ha pasado? ¿Qué? Lo hemos visto, personalmente lo he visto en Sí, muchos Sí. sitios, incluso sí. estando en otro idioma, Ujú. hacen la traducción en una web rápida, lo, lo chutan entero y Sí. ponen abajo la fuente. Digo, pero bueno, Lo no sé, lo sé. sé. Mm. Nos ha pasado e incluso sin poner la fuente. Y Ujú. es terrible. La verdad que, o sea, poderse hacer, pues claro, se puede hacer. Ujú. Se puede hacer técnicamente, puedes copiar y Ah, pegar, ¿no? Lógicamente esto se puede denunciar, son derechos de autor y demás, pero nadie va a estar haciéndolo, ¿no? Estar denunciando constantemente. Entonces, a mí es algo que no me gusta. Claro, estoy hablando sin citar la fuente, es ilegal, lógicamente. Pero si citas la fuente, claro, eso sí se puede hacer. Porque citas la fuente y dices, ah, vale, pues he citado la fuente, así que podéis ir para ver la información. Pero es totalmente ilógico porque ya ya lo has leído, has claro. trasteado, ¿no? Ujú. Has cogido directamente todo el texto y lo has puesto ahí. Entonces, para mí es un no rotundo y por favor pido que no se haga porque es terrible para el propio autor, para el medio y porque es verdad que yo creo que a veces no nos damos cuenta del trabajo que conlleva algo, ¿no? Lo vemos hecho y decimos, ah, pues seguro que no ha sido para tanto, ¿no? Así que voy a coger
y me lo apropio y no nos damos Ujú. cuenta Y de la... son solo 4 párrafos, lo copio aquí y ya está. Pero Sí. sí que Sí, da mucha rabia. Y Ujú. además que con toda la desfachatez, en plan, y luego pongo la enlace a la noticia y entras y es exactamente igual, no aporta más información. Él no ha hecho ningún tipo de resumen, simplemente lo ha copiado. Bueno, y para perseguir eso, pues imagino que es súper difícil y Mm. no se puede. es complicado. A nosotros cuando nos ha pasado alguna vez, bueno, nos pasa de vez en cuando, escribimos primero y decimos, oye, mira, esto lo habéis cogido de nuestro sitio web, somos una revista, estamos especializados, puedes por favor eliminarlo. Y hasta ahora no hemos tenido ningún problema y siempre lo han eliminado e incluso nos han pedido disculpas y no he ido más allá. Entonces, pero claro, durante ese tiempo hasta que te enteras, porque es verdad que tenemos alertas que nos indican cuando ha habido algún Ujú. tipo de plagio en este sentido, ¿no? Pero es cierto que te da rabia el tiempo que ha estado ahí y el tiempo que te hacen perder, como decíamos antes, ¿no? El tiempo en Sí. tonterías, porque tengo que estar yo perdiendo el tiempo en escribir a Claro. estas personas para que eliminen esto, ¿no? Y bueno, Y el tiempo que. desde... Sí, bueno, te quería preguntar desde el desconocimiento, ¿eh? Porque si no quiero comentar el caso, pero bueno, se ha dado que a la hora de hacer SEO o hacer búsquedas en Internet, Mm, se cuela, digamos, la copia por delante del original. claro, Eh, encima te perjudica ante, el SEO. ante eso, ¿se puede hacer algo también? Porque es que, claro, no le puedes reclamar tampoco directamente a Google porque es tiempo perdido. Sí, es una odisea. Yo he reclamado alguna cosa a Google y lo he conseguido, Ah, pero mira. madre mía, tardas muchísimo. Sí, sí. Claro, ahí el problema es que el SEO, que además va cambiando esos algoritmos de Google, tienes que estar ahí persiguiendo un poco cómo Mm. funciona. Si esa web que te lo ha copiado tiene mejor SEO, pues va a posicionar antes que el tuyo, ¿no? Entonces es tu contenido y lo has publicado antes, pero al Ujú. final el suyo posiciona mejor. No suele ser así de todas formas porque es verdad que Google sabe qué contenido se ha publicado antes y suele perjudicar a los contenidos copiados que se han publicado después. Que de hecho eso es algo que nosotros cuando precisamente hemos escrito a estas personas que han fusilado el contenido, les hemos dicho, por cierto, os recomendaríamos que dejaseis estas prácticas porque Google perjudica a los sitios web que copian contenido, porque ellos detectan cuando un contenido se ha publicado antes o después y el que se ha publicado después entiende que es una copia. Entonces le va perjudicando ese SEO. Así que poco a poco también eso va teniendo unas consecuencias, no es inocuo, ¿no? Ujú. O sea, que aparte le dais como esa píldora de conocimiento, ¿no? Y que sepas que Ya que está. estamos. Muy bien, Está muy bien. gratis. Bueno, otra de las facetas que tienes es que eres copresentadora del programa de radio semanal Cyber After Work, emitido en Capital Radio, como ha dicho antes Javi, junto a Edu Castillo y Pablo Sanemeterio. Otra vez saludos. Podría decirse que eres o sois el programa, digamos, abuelo o el programa yayo, por así decirlo, de ciberseguridad. Cuéntanos cómo surgió la idea y sobre todo nos interesa también cómo ha ido evolucionando el programa. Vale, lo del programa abuelo o el programa ya yo os lo voy a perdonar, que sois súper majos y me caéis muy bien, pero, Bueno, pero nos gustaba más el programa decano o veterano. Pues la verdad es que es muy bonito, nos lo pasamos muy bien haciéndolo, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Empezamos en mayo de 2018, es verdad que ya peinamos canas, así que tenéis razón. Y esto surgió pues de Pablo Sanemeterio, de hecho, que estábamos hablando un día, yo le había hecho unas entrevistas y ya me había comentado algo, y de hecho en una routed, en esa routed de ese año tuvo que ser, sí. Y me dijo, oye, Mónica, tal, mira, es que tengo una idea en la cabeza, él siempre tiene muchas ideas en la cabeza, y tengo una idea en la cabeza de hacer un podcast sobre temas de hacking, de ciberseguridad y tal, y nos juntamos, de hecho, en esa routed, y nos fuimos a una cafetería y en una libreta empezamos a escribir, oye, ¿de qué temas podríamos hablar? De esto, tal y cual, oye, ¿y qué secciones podría tener? Tal, 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 oye, pues esto podría salir, es que podríamos hacer un podcast y muy interesante y tenemos unos cuantos temas sobre la mesa, unos cuantos temas y llevamos 5 años, ¿no? Y entonces surgió también, hablando con otra persona, en este caso con Ricardo Sell de una agencia de comunicación que es Noise Media, y dijo, oye, pues yo conozco
a Capital Radio, a Eduardo, que Eduardo Castillo hace un programa en las tardes que habla de temas a veces de tecnología, de digitalización. Podéis hablar con él, podéis hablar con Luis Vicente Muñoz y tal, de Capital. Ah, pues vale, y nos juntamos todos y hablamos y les encantó la idea. A Luis vi a Eduardo enseguida se apuntó y dijo, me encanta esto, y estuvimos viendo cómo podíamos hacer y dijimos, vale, él tiene un programa de radio que se llama After Work, es el programa vespertino de Capital Radio, y dijo, vale, pues los lunes los vamos a dedicar a ciberseguridad. Y como somos súper originales, pues lo llamamos Ciber After Work. Y entonces, pues estamos los tres, Eduardo Castillo, que es el director del programa, y Pablo Sanemeterio y yo como colaboradores y copresentadores los lunes de Ciber After Work, y empezamos desde el principio pues invitando a expertos, a instituciones, a organizaciones públicas, privadas de ciberseguridad, y cada semana una entrevista, una tertulia, monográficas, normalmente sobre un tema distinto. Y es que yo creo que no hemos repetido apenas temas así de amplia y de bonita es la ciberseguridad y el hacking, ¿no? Y ha ido evolucionando mucho porque, bueno, yo creo que prácticamente desde el principio tuvimos apoyo, no solo de la radio, también de patrocinadores, de empresas, del sector, incluso de fuera del sector, que querían apoyar, querían tener sus secciones o hacer especiales, y hemos acabado pues haciendo, la verdad es que programas especiales muy bonitos, nos hemos ido a eventos, tenemos un set en las jornadas STIC, que llevamos colaborando con ellos varios años, con el Centro Criptológico Nacional. Hemos estado en la Escuela Nacional de Policía en Ávila, haciendo el programa desde allí, con Casimiro Nevado, y en más sitios que vamos a estar. Bueno, hace poco, de hecho, en el Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid, con Willy Obispo y con José Ángel, sí. La gente de Protap, desde aquí le mandamos otro saludo. De Protap. Y muy bien, la verdad que ha salido fenomenal. Y bueno, pues así con muchos proyectos, la verdad que disfrutándolo mucho y sobre todo muy agradecidos a todo el apoyo que nos dan las empresas y los oyentes que siguen escuchándonos. Así que todo un programón con muchísima trayectoria y, bueno, todavía mucho potencial, ¿no? Porque el mundo de la ciberseguridad, pues, que no deja de avanzar. Queremos cerrar con una pregunta que viene un poco arrastrada del mes pasado, que estuvimos hablando, que venía a su vez de una, no disputa, sino un intercambio de opiniones en LinkedIn. Ajá. Y es acerca de los ponentes, las ponencias en los diferentes congresos y eventos de ciberseguridad, donde algunos de ellos reciben compensación económica y otros no. En tu opinión, ¿crees que es más valioso el reconocimiento de la comunidad, el networking, lo que hemos venido diciendo de enseñar lo que has aprendido, difundir la palabra ciberseguridad? ¿Es más importante eso, las soft skills que se adquieren, o que haya una recompensa económica a la hora de hacer una ponencia? Claro, es un tema, es un temazo, ¿eh? Sí. Hemos tocado hueso. Salió de un post de LinkedIn, ¿no? Que se habló de... Sí. Estuve Claro, hablando el mes pasado bueno, con el entrevistado del mes pasado, con Joel, que él había estado en diferentes congresos fuera en Estados Unidos, y allí sí que dijo que había gente, digamos, los cabezas de cartel, donde sí recibían una compensación económica, y otra gente, pues no. Una botella de agua creo que ni dijo que le habían dado, o sea que en eso claro. estamos. Es verdad que es un tema, bueno, que se lleva hablando muchísimo tiempo, vosotros lo sabéis muy bien, ¿no? Yo creo que hay que buscar un equilibrio porque, lógicamente, y como hemos dicho, es muy bueno que haya muchos tipos diferentes de congresos, de eventos, que no sean todos corporativos y que no sean todos divulgativos sino que haya una mezcla, que haya de todo, que cada uno pueda ir, hablar, aportar. Los hackers y los expertos queréis contar lo que estáis haciendo, las empresas también quieren contar y comunicar lo que están haciendo, y todo es lícito y legítimo y todos tenemos derecho a contarlo y organizar un evento si nos apetece, ¿no? Entonces, todo eso está fenomenal, pero es verdad que tiene que haber un equilibrio porque hay muchísimo trabajo detrás de cada una de esas ponencias. Cuando mandáis un paper, es que yo sé que trabajáis en eso muchísimo solamente para trabajaros el paper, esa investigación, oye, de qué voy a hablar, de qué tal, de qué cual, y luego prepararse la propia charla, y todo, son muchísimas horas de trabajo. Entonces, lógicamente, tener esa difusión, el reconocimiento de la comunidad está muy bien, pero no te está pagando todas esas horas de trabajo que estás rascando de otras muchísimas cosas que no estás haciendo, ¿no?
Entonces, yo creo que es un poco responsabilidad, por decirlo de alguna manera, de todos, ¿no? Tanto de los organizadores de los eventos como de los ponentes. Los ponentes, yo creo que también tienen que decidir cuánto van a dedicar a eventos que no son pagados, que ya sabemos que no se puede porque son pues eventos que ellos mismos no ganan nada de dinero, ¿no? Lo están haciendo porque es un beneficio para la comunidad. Pues vale, si es altruista y ninguno está ganando y lo hacemos solamente para compartir esa información y además pasar un buen rato todos en comunidad, pues vale, lo hacemos por esto. Pero si el evento está ganando dinero o está creciendo y se está generando también ahí un negocio, pues a lo mejor sí que es el momento de repartirlo entre todos los que están participando, como es lógico, ¿no? Entonces yo creo que tanto organizadores ser lógicos en ese sentido, como los ponentes, a lo mejor si no te da la vida, pues no participes en más eventos de lo que puedes abarcar si no te van a remunerar, porque yo siempre he dicho también y pienso que siempre voy a colaborar en todo lo que pueda de manera altruista para divulgar, para ayudar, pero si el otro proyecto no es altruista, pues yo no voy a participar, ¿no? Porque es verdad que el tiempo, es que solamente el minuto que ha pasado ya no lo vamos a recuperar. No es tanto por el dinero como tal, sino por el tiempo que le tengo que dedicar. Que si lo hago para esto, se lo quito a otras cosas. Entonces hay que elegir bien en qué estás dedicando tu tiempo, ¿no? Eso es. Pones una balanza o pesas y de, bueno, si me interesa para mi carrera profesional o me va a dar una proyección o puedo remunerarlo de alguna otra forma, pues sí, si no, pues... Sí. Este Hay que problema, valorarlo bien. sí, yo lo he visto también, no en congresos directamente, pero por ejemplo, antes hemos hablado también de Lorenzo Martínez, ha aparecido diversas veces en televisión, Lorenzo, Dipu, quien sea. Y para un fragmento a lo mejor de 5 o 10 segundos, que a lo mejor Sí. luego en la edición sacan cualquier cosa y se transgiversa, pues claro, te tiras incluso horas, porque entre que van, esperas, Sí. conectan contigo. Entonces, claro, Mm. hay gente que sí que se presta, pero yo creo que escuché a Lorenzo decir, ostras, ya no quiero salir muchas más veces en la tele porque es que... Te come O el sea, tiempo. en la tele comentando a lo mejor una pequeña noticia o un artículo o algo. Sí, sí. A veces tenemos como demasiadas ganas de tener una imagen muy pública, ¿no? Y yo creo que está sobrevalorado el que tu imagen esté por todas partes. Yo también con el tiempo he ido aprendiendo o ha cambiado un poco mi visión de no quiero estar en todas partes. Yo quiero decidir y tener un poco una estrategia de dónde voy a estar o quiero estar. Primero por el tiempo, porque no se puede todo. Y segundo, porque la imagen también se satura. Entonces, un poco también como consejo para vosotros, porque lo veo también mucho en el mundo del hacking y de la ciberseguridad, aunque pasa en todos los sectores, que quieres difusión o quieres marca personal, como estabais diciendo antes, y decís, vale, pues para generar marca personal voy a estar en todas partes, voy a estar en todos los eventos y voy a ir a todos los medios que me llamen y voy a estar en todas partes. Y claro, ¿qué pasa? Lo primero, que te saturas, porque no llegas a todo y al final el que mucho abarca. Y segundo, que tu imagen también se acaba quemando un poco, ¿no? ¿Por qué quieres estar en todas partes? ¿Por qué quieres que tu imagen salga en todas partes? Yo a veces digo, es que, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Qué me ha reportado? ¿No? Realmente es mejor menos cosas de más calidad y poder preparártelo mejor. Que colaboras con medios de comunicación más grandes o más pequeños, está fenomenal porque ayudas a divulgar. Y es cierto que a veces pasa eso, ¿no? Que te pasas toda una mañana para que al final te cojan el corte de 10 segundos, ¿no? Pero bueno, si ese corte de 10 segundos al final sirve para aumentar esa conciencia, cultura y demás, pues va a estar fenomenal y va a merecer la pena. Pero a lo mejor en otras ocasiones pues no merece tanto la pena y tienes que pensarlo antes y no pasa nada por decir a veces a cosas que no. Llegarán otras oportunidades y a veces no tenemos que agarrarnos tanto a un clavo ardiendo, ¿no? Eso es. Y bueno, que si sales en todas partes, pierdes un poco el control, ¿no? De lo que va, dónde vas apareciendo, qué se está diciendo, el seguimiento de esa noticia, dónde has salido, si se va tergiversando, ¿no? Un poco que a veces que cogen, no con malicia, sino con hacerlo llamativo la noticia y van cogiendo el extracto más polémico, Claro. por así decir, que vas a decir. Sí, claro, ahí hay que entender un poco cómo funcionan los medios, ¿no? Sobre todo los generalistas. No es que se haga
de malas, ¿no? Es un poco lo que contaba yo en la charla que decías de la router, Javier. Pero claro, al final para hablar a un público masivo, pues tienes que dar un poco de Captarlo, chicha, ¿no? sí. Porque si no, la gente cambia de canal, eso es lógico. Pero a veces también pasa que precisamente personas que son muy públicas y que van saliendo en muchos espacios de este tipo, al final se dice, uy, mira este o mira esta, que solamente va a lo polémico o que está diciendo cosas que no debería para ser más famoso, más popular, ¿no? Y a lo mejor no es eso, a lo mejor es que estás yendo precisamente a muchos sitios que te están cogiendo los cortes en los que Más llamativo. estás siendo un poco más amarillista, ¿no? Que al final todos en algún momento a lo mejor pues lo hemos hecho para llamar esa atención y luego meter el mensaje bueno y divulgativo, pero ya se han En quedado el con cuerpo de la noticia. De Sí. hecho, Take the Red Pill, que la realidad no te estropee un buen cibertitular. Era el título de la charla que diste. Sí, Muy sí, chula. sí. Pues Gracias. creo que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias de nuevo por haber A vosotros. aceptado la invitación a pasar aquí un ratito. Se me ha hecho totalmente ameno y ha pasado un tiempo Sí. enseguida. Sobre todo un placer y ha sido una pequeña masterclass gratuita, sobre todo para los oyentes Para de la nada. universidad y de podcast, pero Para súper nada. encantado, Mónica. No, gracias a vosotros de verdad, que me ha encantado estar con vosotros y enhorabuena a vosotros por esa labor que hacéis, porque lo que os decía, sé lo que conlleva hacer lo que hacéis, la preparación, las horas que le tenéis que dedicar, de pensar, de preparar, de organizar, y al final estáis aportando ese grano de arena tan importante para llevar la ciberseguridad al público de una manera diferente, ¿no? Con vuestro enfoque, con vuestra visión y aporta muchísimo. Así que gracias a vosotros, de verdad. Pues muchas gracias a vosotros por vernos y haber llegado hasta aquí y nos vemos el mes que viene en el próximo programa. Manteneos ciberseguros. Chao.